y son arrastrados por estas filosofías mentirosas que los llevan muchas veces inclusive al suicidio. Vamos a comenzar en esta mañana a analizar profundamente qué es un profeta, cuáles son las falsas profecías y cómo poder distinguirlas. En primer lugar, un profeta es una persona que Dios ha escogido para entregarle a su pueblo un mensaje o un oráculo divino. O sea, es un mensajero de Dios, simple y llanamente. Veamos esta verdad en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 36. Dice el segundo libro de Crónicas 36, 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de ¿quién? De sus mensajeros. Observemos que el Espíritu Santo le llama a los profetas, a los hombres que Dios escoge para llevar oráculos o llevar mensajes, simplemente mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muchas veces estos mensajeros de Dios también revelaban acontecimientos futuros, pero el asunto es que nunca creamos que porque una persona es profeta o porque está profetizando, lo asociemos siempre con cosas que van a venir. Entonces ya vimos que la raíz etimológica de la palabra profeta era simplemente una persona que declara o que comparte lo que Dios ha dicho. Ahora en el Nuevo Testamento, de alguna forma, todos los cristianos somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas. ¿Por qué? Porque anunciamos, hablamos, comunicamos la Biblia. Entonces cualquier ser humano que hable la Biblia, que comparta la Biblia, que anuncie lo que Dios dice, es un profeta. No necesariamente tiene que ver con cosas del futuro. Muchas veces estos mensajeros también revelaron acontecimientos futuros. Por ejemplo, Daniel revela el plan de Dios para los imperios mundiales del futuro. Isaías profetiza la venida de Cristo, 750 años de anticipación. Jeremías es el profeta que más anuncia el país de Irak, como lo estamos viendo en el segundo servicio, y Juan en Apocalipsis nos ofrece la última revelación de Dios para el futuro de la humanidad. Puesto que la Biblia entonces sabemos que ya está completa y que toda la revelación de Dios para la raza humana y para el futuro está completa, existe una advertencia muy seria. Veamos esta advertencia, en primer lugar, en el libro de los Gálatas, capítulo 1, lo que el apóstol Pablo les dirigió a esta iglesia, donde abundaban los que querían agregarle a la fe las obras de la ley. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuidado, no cualquier persona que dice que anuncia el evangelio es el evangelio verdadero. Hay evangelios o hay mensajes que no son los que son apegados a la Biblia. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escucha, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, escúchame, Borilón, os anuncia otro mensaje u otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea o esté bajo maldición. Y en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, versículos 18 y 19, la Biblia termina con estas palabras:
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál es la advertencia? Que no hay nada absolutamente que agregarle a la palabra de Dios. Ahora, cuando alguien viene a traer revelaciones acerca de lo que ya está revelado, eso se llama un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero Dios ya no, de acuerdo a la Biblia, nos trae mensajes extra bíblicos que estén fuera de la Biblia para decir, pues se me apareció un ángel, o se me apareció esto, o tuve un sueño. Todas las cosas extra bíblicas que nosotros oigamos, que nos cuenten o que leamos, tenemos que traerlas a ser juzgadas por la palabra de Dios, para no ser engañados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta, del griego profetés o profetes, significa la persona que ha recibido el oficio divino de comunicar la palabra escrita de Dios. O sea que yo puedo levantarme en mi casa como padre de familia, y tú también, y decir: Padre, tú eres mi pastor, nada faltará en esta casa. No perdí anoche el trabajo, pero tu palabra dice que no faltará nada. Tu palabra dice que mis hijos serán la semilla bendita y que heredaremos la tierra. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios y te estás poniendo de acuerdo con Dios que lo que Él dice es verdad, estás profetizando en tu casa. Cuando nosotros decimos bendecimos a las madres en esta mañana en el nombre de Jesús, estamos profetizándoles a las madres y poniéndonos de acuerdo con Dios de que para las mujeres hay bendiciones especiales. Entonces tenemos que tener cuidado de saber que profetizar es hablar la palabra de Dios. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Donde claramente se nos dice qué es profetizar. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A ver, entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, siempre tiene que haber edificación, tiene que haber exhortación y tiene que hablar consolación. Yo recuerdo hace algunos años, estábamos los pastores de nuestra iglesia en una reunión y llegó una persona de, no sé de dónde venía, creo que del norte de México, y nos dijo esto: traigo para ustedes un mensaje del Dios Altísimo, que cualquiera de ustedes que no esté bajo el movimiento del Espíritu Santo que hay ahorita, de la risa y de cosas, etcétera, etcétera, están bajo maldición. Yo me paré y le dije: yo no recibo esto en el nombre de Jesús y te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nunca una persona trae un mensaje para maldecir al pueblo de Dios. Jamás. Entonces, cuando nosotros conocemos la Biblia, podemos protegernos. De otra manera, pueden poner sobre ti un espíritu de temor. Un espíritu en el que tú crees lo que te están diciendo y entonces te llega y esa maldición te puede alcanzar. Pero cuando conoces la palabra de Dios, tú sabes muy bien que nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Ahora bien, el profeta entonces ya no es la persona que trae nuevas revelaciones extra bíblicas. ¿Por qué? Porque ya está completa la Biblia. Lo volvemos otra vez a enfatizar. El profeta ahora es la persona que tiene la iluminación del Espíritu Santo para revelar lo que ya está escrito. Veamos esta verdad en el libro de los Efesios, capítulo 1, 17 al 19. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 17, y vean ustedes la oración de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé. Detengámonos aquí. ¿Qué acaso no eran ya cristianos? ¿Sí o no? Claro, le está escribiendo a una iglesia que ya es cristiana. Pero es interesante que el apóstol Pablo le esté pidiendo a Dios que esos que ya son cristianos reciban algo que no tienen todos los cristianos. ¿Cómo se llama esto? Espíritu de sabiduría, y obsérvalo, y de revelación. No todos los cristianos llegan a la Biblia y entienden Efesios, entienden Apocalipsis, entienden Juan, entienden el Antiguo Testamento, porque no todos los cristianos pagan el precio de la revelación. Si yo lo que te enseño aquí desde un púlpito, lo que tú aprendes en tu iglesia, te está revelando cosas, ¿verdad? Somos personas que estamos pasando tiempo de rodillas en la palabra, memorizándola, pero tú tienes que comenzar ya a tener la revelación del Espíritu en lo que tú estás leyendo. Y si tú cuando lees la Biblia no saltan las verdades, ni dices, eureka, lo he encontrado, capisco, ahora sí lo entiendo, Dios mío, tengo la luz, algo que no comprendí antes, ahora lo veo. Si tú no tienes personal e íntimamente esta revelación, pídele a Dios un espíritu de revelación y de sabiduría, porque es lo que ahora necesitamos. Entonces ahora la revelación es para que nosotros comprendamos lo que está escondido aquí, lo saquemos de aquí y se lo des a tu esposa, a tus hijos, a tu congregación, a tus ovejas, a tus empleados en tus estudios bíblicos. Pero necesitamos individualmente tener revelación directa de Dios en lo que ya está revelado en la Biblia. Dice el versículo 18 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que si tú no tienes revelación y comprensión de las cosas de la Biblia, es porque no tienes luz. Porque el Espíritu Santo viene a alumbrarnos. ¿Y por qué no tengo luz, hermano? No tienes luz porque la Biblia menciona dos cosas que pueden agredir o ser de hostilidad al Espíritu de Dios. En Efesios 5 dice, no contristes al Espíritu Santo. Y significa causarle dolor. Y en primera de Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu. A ver, hay dos cosas que me van a impedir recibir revelación. ¿Por qué no tengo iluminación? Una, porque el Espíritu Santo dentro de mi vida está contristado. ¿Qué hace que el Espíritu Santo se contriste dentro de mi vida? El pecado. Cualquier pecado no confesado, cualquier actitud de amargura hacia alguna persona, de falta de perdón, de odio, o que tengas algo contra alguien, te bloquea. Dice 1 Juan 2, el que odia, ya las tinieblas bloquearon su entendimiento, no sabe a dónde va y pierdes la brújula. El Espíritu Santo ya no puede comunicarse a tu espíritu, y hay cantidad de cristianos y cantidad de líderes que siguen en la obra de Dios y siguen en las iglesias y ya tienen 2 o 3 años con esa amargura y no se dan cuenta que están comenzando a darle a la gente alimento contaminado. Y son las personas y los cristianos que caen en trampas, en herejías y en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de discernir entre la verdad y entre el error. Ahora bien, la Biblia enseña entonces que muchos santos de Dios reciben esta manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Estas cosas, repito, ya no significan necesariamente hablar el futuro. Pero también hay que notar que el don de profecía no necesariamente lo tiene un profeta, porque el don de profecía es una cosa y el oficio del profeta es absolutamente otra cosa diferente. Vamos a analizar quiénes son los falsos profetas. En el libro de Deuteronomio capítulo 13, Antiguo Testamento, versículos del 1 al 3, Dios le anunció a Moisés y les explica quiénes pueden ser distinguidos como falsos profetas. Dice Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
O sea, que alguien que venga por ahí que se le apareció Juan Diego, que soñó con el Cuauhtémoc, que soñó con su abuelita, que soñó que un terremoto en el mayo 30 va a azotar la Ciudad de México y que los cristianos debemos salir, etcétera, etcétera. Cuando siempre alguien llega con un rollo de esos y se te aparezca diciendo que trae una revelación de Dios, si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta. O sea, si alguna persona llega y me dice, mira, yo tengo esta revelación de Dios y me dice Dios que te cases con esa muchacha, o el próximo domingo va a entrar un hombre vestido con un saco verde, ese va a ser tu futuro esposo. O va a caer una lluvia en tu casa y necesitas vender tus propiedades. O me dijo el Señor que tú debes de divorciarte de tu esposo e irte con otra mujer. O vender esta casa. Cualquier cosa que venga de esta naturaleza a nuestra vida. Sabemos perfectamente bien que no está en la palabra de Dios. Porque no me está diciendo nada de la Biblia. Me está diciendo algo que ella piensa, esta profeta o este profeta, que él cree que es así de Dios, pero no se acomoda a la Biblia. No lo recibas. Porque te está guiando a la idolatría sin que te des cuenta, estás siguiendo a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Una vez les conté que llegó una persona con mi esposa y conmigo a decirnos que un señor en Estados Unidos se le había aparecido un ángel, y está hablando de un señor cristiano, y que el ángel le dijo que comprara unas menjurjes ahí, que mezclara, y que iba a hacer una pócima especial para curar el cáncer. Entonces él comenzó en su iglesia a decir que se le había aparecido el ángel y que le había dicho que mezclara ciertos elementos y que comenzaría a curar el cáncer. Cuando esta persona nos comentó esto a mi esposa y a mí, una vez estábamos en Cuernavaca, entonces inmediatamente yo le dije, ¿sabes qué? Yo no creo eso. Y me dice esta persona, Armando, tú eres bien escéptico, ¿por qué no lo crees? Tienes que conocer los movimientos del Espíritu Santo y los moveres, bla, 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 bla. Y le dije, ¿sabes una cosa? Porque Dios no me manda creer lo que no está en la Biblia. Entonces no es incredulidad, es credulidad en demasía. Entonces si no está en la Biblia, a mí no me obligues a creer algo que no está en la palabra. No tengo por qué creerla, ni se me puede calificar de incrédulo. ¿Por qué? Porque no creo esas cosas, que Dios a una persona especialmente se le aparezca y a través de eso le dé una pócima para... Lo que pasa es que esa persona se quería hacer rica. Y claro que promulgó su artículo, ¿verdad? Y se hizo millonario. Entonces nos damos cuenta que es imposible que Dios pueda violar su propia palabra. Ahora, en segundo lugar, en Deuteronomio 18, los falsos profetas no solamente te traerán o nos traerán, o nos invitarán a creer otros dioses, pero disfrazados, como ya lo vimos, sino que también lo que ellos hablan no se cumple el 100%. Y aquí entra Nostradamus, aquí entra Jan Dixon, aquí entra tu padrino Walter Mercado, aquí entran los brujos, aquí entran las bolas de cristal, aquí entran todas las personas, los horóscopos y todas estas cosas. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo tenía 1 año en Cristo. Vivía en Acapulco y estaba ya me metí a un grupo de misioneros que recorrimos la Costa Chica y la Costa Grande de Guerrero. Durante 3 años fui misionero allá en la sierra, a veces durmiendo en pueblos de leprosos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en un pueblito, un pastor comenzó a alborotar a todo el pueblo. Yo tenía como 1 año o 2 años aproximadamente de convertido. Y estaba yo sentado en un mango, ahí en Guerrero hay muchos mangos, y estaba una rama así grandota, y se sienta este
hombre que decía que era pastor de una iglesia de por allá, enfrente de mí. Yo estaba en un estudio bíblico y se siente y me dice: Armando, me dice el Señor que le anuncies a todos los del pueblo a donde vas a ir que en tal fecha va a haber un terremoto y que Dios quiere proteger a todos sus hijos, que se salgan de las iglesias y que no vayan a ningún lado en ese día. Entonces me recuerdo que le pregunté: ¿estás tú seguro que Dios te ha hablado? Yo casi no conocía mucho la Biblia. Y me dijo: estoy seguro. Y le dije: delante de Dios y del Espíritu Santo, te conjuro, ¿verdad?, a que me digas que Dios te habló. Y me dijo: te lo juro que Dios me habló. Y en ese momento le cayó del árbol del mango una rama, pero grandísima, llena de mangos, que casi lo descalabra. Fue una cosa de veras divina de Dios, así el ramalazo le cayó. Y en ese momento me volteé a todos los muchachos que tenía ahí, puros chamaquitos indígenas, y les dije: ya ven, esto que este Señor nos ha traído no es de Dios, y es un juicio de Dios sobre tu vida. Bueno, ese pastor perdió sus credenciales, pertenecía a una denominación, lo corrieron de su denominación y jamás regresó a ser líder espiritual. ¿Por qué? Por estar prestando oído a sueños extrabíblicos y a revelaciones que no venían de Dios. Ahora, vamos en tercer lugar a ver que los falsos profetas son personas que tratan de agradar a la gente. Jeremías 23. Tratan de caerle bien a la gente. Tratan de no hacer olas, como decimos en México. Tratan de no hablar juicios, ni que Dios dice esto. Tratan de decirle a la gente: mira, Dios es puro peace and love. Les dan pura mielecita, demasiado amor, demasiada misericordia. Y esta es una característica de un falso profeta. Dice Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Es interesante que ahora que se levantaron países para ir a derrocar a Saddam Hussein, nosotros al mismo tiempo que estaba la guerra, estuvimos anunciando que no es bíblico orar por la paz mundial. ¿Recuerdan? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros decimos vamos a orar por la paz mundial, ¿qué estamos diciendo? Señor, nos ponemos de acuerdo, budistas, católicos, maometanos, cristianos y de todas las religiones, no importa, pero oren por la paz mundial. ¿Y ustedes creen, en primer lugar, que las oraciones de todas estas religiones suben a Dios? Claro que Dios no está sordo y las oye, pero la Biblia dice en Juan que Dios no escucha a los pecadores. Entonces no nos podemos poner de acuerdo miles de personas en el mundo para orar por la paz mundial, en primer lugar. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios no va a traer paz a la tierra, la Biblia lo dice, hasta que venga Jesucristo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Por más oraciones que levantemos, nuestras oraciones no van a detener las guerras profetizadas por Dios. Entonces la Biblia me dice una cosa, el sentimiento de la gente me dice otra cosa. Orar por la paz mundial, me doy cuenta que es orar de una forma ilusoria. Y en tercer lugar, es falso orar por la paz mundial porque la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y que la razón por la cual hay guerras es por el pecado de la humanidad. Y que para que haya paz entre país y país, primero los hombres necesitan ir a una cruz y hacer la paz con su Creador, y después de que hagan la paz con Dios, podrán hacer la paz entre nosotros. Así que es inútil, es una ilusión, es una falacia, es una utopía decir que oremos por la paz mundial. Y vemos que estos falsos profetas son los primeros que se manifiestan, decirle al pueblo, vamos a orar por la paz. Y en esta época de la guerra con Irak, hubo muchas manifestaciones de muchas iglesias que, entre comillas, se decían cristianas, de muchos líderes que se dicen cristianos, que hasta pusieron mantas en sus iglesias, no a la guerra. Falsos profetas de acuerdo a la palabra de Dios. No te enojes conmigo, enójate con Dios.
Porque dicen paz, 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 pidan por la paz, cuando no hay paz, dice el Señor. Dice en primera de Tesalonicenses 5, que cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, a través de todos estos movimientos, comenzamos los cristianos a darnos cuenta quiénes son quiénes. Hay muchos cristianos que fueron arrastrados en protestas a favor de la paz por ignorancia. Dios conoce tu corazón. Pero hay otros que ya son perversos, que ya debiendo ser profetas y debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y por eso somos responsables delante de Dios de que cuando enseñemos algo esté basado en la palabra, para que no seamos juzgados antes que las ovejas como los líderes o falsos profetas. Entonces estas personas tratan de agradar, les anuncian paz, prosperidad y salud. Está muy de moda ahora el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que todos seamos ricos, que todos prosperemos, que todos nos levantemos, pero jamás estos profetas te dicen las condiciones para la prosperidad. Es verdad que Dios quiere que me vaya bien y que te vaya bien a ti, pero lo que te impide a ti que te vaya bien y a mí también es no obedecer la palabra de Dios. Le dijo Dios a Josué, Josué, ahí está Canaán. Día y noche meditarás en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero preguntarles, nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, con el corazón delante de Dios, en la mañana y en la noche, no a la tarde, no a las 5, no a las 10, en la mañana y en la noche? No solamente en la noche, dice en la mañana y en la noche, de día y de noche. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche meditan en la Biblia? No levanten la mano, para que nadie sea avergonzado. Pero si tú eres una persona que dices que crees en la Biblia y que tienes fe en Cristo y no haces lo que Dios te manda, ¿cómo puedes prosperar? Porque ahí dice de día y de noche. Si te levantas con la palabra y te acuestas con la palabra, día y noche, y se desarrolla un hábito en tu vida de hacer esto, Dios nos garantiza prosperidad. Y entonces, ¿qué sucede? Ves a tu hermano que trae un carro nuevo, que trae un traje nuevo, y comienza la envidiosotototota. ¿Ya viste el traje de China poblana que trae? Y ya viste que se compró casa nueva, y comienzan las envidias. ¿Y de dónde vienen las envidias? De los cristianos desobedientes. Y tal vez tu hermano que está prosperando, Dios lo está prosperando porque es obediente a la palabra de Dios. Y el hecho de que tú murmures y critiques a los demás que prosperan es un hecho evidente, inequívoco, de que en tu vida hay pecado. Porque la envidia, dicen Proverbios, es como carcoma los huesos. Vemos entonces que estos falsos profetas proclaman caminos falsos, sus profecías no se cumplen 100% y tratan de agradar a la gente con un lenguaje lisonjero. En cuarto lugar, los falsos profetas son personas desmedidamente ambiciosas por el dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2. Son personas desmedidamente ambiciosas por el dinero. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Aquí está ya el anuncio y la advertencia del apóstol Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Una de las primeras lecciones que Dios me enseñó a mí como predicador fue esta precisamente: nunca hagas de la iglesia un mercado para pedir dinero. Una de las cosas que más impactaron mi vida, fue la vida del doctor Billy Graham. Yo tuve la oportunidad de ser su traductor cuando vino a México y me he sentido muy privilegiado, que fue una de las pocas personas que cuando el doctor Billy Graham venía de vacaciones a México, a Acapulco,
en un condominio que le prestaban. Yo vivía en Acapulco en aquel tiempo. Él mandaba gente a mis campañas de Acapulco en Guerrero y me invitaba a participar con él y con Ruth, su esposa, de los alimentos. Me invitaba a desayunar, a comer y a cenar. Y 3 días, mi hermano Alejandro, que está ahorita en Cuernavaca de pastor, 3 días me acuerdo que yo le hablé, dije, vente porque me invitó Billy Graham. 3 días estuvimos diario en su casa, desayunando, comiendo y cenando, y junto a la alberca en el día, oyendo al más grande evangelista del siglo XX. Y una de las cosas que el doctor Graham me dijo, Armando, nunca trates de echarle manita de puerco a la gente diciéndole, si ustedes nos envían sus diezmos, serán libres de maldiciones. Nunca mandes sobres, me dice, a la gente, como hay muchos que mandan sobres a muchas iglesias y a los cristianos, donde por favor envíeme o 20 o 100 o 200 dólares y te ponen una marquita para que le pongas la cantidad. Eso es mercado. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, en 2 Corintios 9, que cada quien dé como propuso en su corazón. O sea, ¿cómo sabe la persona que me manda un sobrecito y le pone, mándame 20, 100 o 50? ¿Cómo sabe que no le quiero mandar 3 dólares? O una señora que es viuda que nada más tiene $1, que como la viuda del ejemplo de Cristo es lo que ella está dando. ¿Por qué una persona, por qué ahora en la iglesia se nos ponen las cantidades que debemos de dar? Esto es antibíblico. Ya no es entonces como nació en tu corazón. Ya te están dando 3 opciones de 20, de 50 o de 100 dólares. Esto no es bíblico, esto es un mercado. Esto es manipulación de la gente. Esto no es conforme a la palabra de Dios. Hay otros que en la iglesia se pasan 45 minutos pidiendo dinero, o en el radio o en la televisión, y 20 minutos o media hora de la predicación de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuántas cartas nos llegaron a mi familia y a mí, que decían así, ¿verdad? Mándame tanto y oraré por ti para que seas libre de Satanás. Asústame. Manda 500 dólares y prosperarás, y manda esto y te irá bien durante tu vida. O sea, comenzaban a canjear, o mándame 20 dólares, ahorita está en la televisión muy de moda, y te mando un trapo o un pañuelo ungido para que lo pongas debajo de tu cojín y te acuestes y te quite el dolor de cabeza. Cuando escuchen con mucho cuidado, y también a través de la televisión, a mis hermanos líderes que me están escuchando, cuando nosotros quitamos nuestra fe de la persona de Jesucristo, porque la fe tiene un objeto, cuídate en lo que crees. La fe no es creer cualquier cosa. La fe, el objeto de la fe, el autor y consumador de la fe es Jesús. Si me traen un trapito donde ahora mi fe va a estar en ese trapito ungido, que quién sabe cuántos Habacuc y Jeremías y Isaías oraron por él, me lo voy a llevar a mi casa para que me sane. Quité mis ojos de Cristo y los estoy poniendo en un objeto. Hermano, pero en el libro de los Hechos dice que pasaba la gente y sanaban con los vestidos de Pedro. Pues él era Pedro y tú eres Juan de los Palotes. Dios puede hacer muchas cosas, pero no significa que eso se toma como un patrón para que ya prevalezca por toda la iglesia. Estos falsos profetas los describe la Biblia claramente como personas que continuamente están tratando de poner énfasis en el dinero. Yo les conté que hace poco me hablaron de Colombia. Oh, hermano, queremos que venga aquí, o vamos a tener una campaña con varias iglesias. De a cómo nos sale cada noche, me dijeron. ¿Cuánto cobra por noche? Ya no hay, miren, mi esposa es testigo, ya no hay invitación que no tenga de Estados Unidos, de Europa, donde sea, donde me digan cuánto nos va a costar traerlo. Y les digo, ¿cómo que de a cómo? Le digo, ¿de qué me están hablando? Pues sí, hermano, es que acabamos de tener un evangelista y la semana pasada se fue otro y hace un mes y nos cobró $500 la noche. Y hay unos que nos decían con traje negro o sin negro, y dígame cuándo lloro y cuándo no quieren que llore. Hermanos, esto es verdad. Nos da risa, pero es a lo que ha llegado el evangelio de Jesucristo. Hombres corruptos, ambiciosos de dinero. Yo les contesté a estos pastores y a los que me siguen hablando, ustedes tienen la culpa por invitar a esos mercenarios del evangelio. Porque cualquier persona que te ponga precio para predicar no es digno de predicar el evangelio. Ay de mí, dice 1 Corintios 15, si no predico el evangelio, y más vale que lo haga de buena gana.
Entonces, cuando nosotros caemos en eso de, ¿cómo no? Hay otros que, por favor, bueno, $500 la noche en el hotel Holiday Inn, una limusín en el aeropuerto, con frutas en la mañana para desayunar, no quiero esto en la cena y que no se me acerque la gente. Cálmate, Elvis Presley. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa cuando nos hablan, hermano? Queremos que venga aquí. ¿Cuánto nos va a costar? Miren, lo único que les pido es, voy a orar en primer lugar. Si Dios quiere que yo vaya a España, que vaya a Washington, que vamos, ahora mi esposo y en septiembre vamos a ir a Washington, una campaña ahí a Los Ángeles, también en California, y lo primero que hay es orar para saber si Dios quiere esto, porque ahora te hablan y, hermano, le prometemos que le vamos a dar una muy buena ofrenda, va a estar en un muy buen hotel, va a estar con aire acondicionado y va a estar contento. Esas no son las condiciones para que yo vaya. Primero tengo que tener que Dios me diga, quiero que vayas a ese lugar. Porque entonces iría por la conveniencia de estar en un buen hotel, de ir de shopping y de compras, una buena ofrenda y regresarme a México a la casa. Y ahí comienzo a ser un prostituto del Evangelio. Esto no debe ser así con los hombres de Dios, ni con las mujeres de Dios. Menos poner precio a la predicación del Evangelio, porque debemos de ser guiados por Dios. Hay otros que están hablando por teléfono. La semana pasada me hablaron por teléfono de un país. Y me dice un hermano, soy el evangelista fulano de tal. Pues mucho gusto, etcétera, etcétera. El Señor me dijo que en tal fecha necesito ir a predicar a su iglesia un mensaje ungido del Señor. Cálmate, Habacuc, le contesté. Dije, a mí no me ha dicho nada el Señor, hermano. Pero es que usted no sabe lo que se va a perder su iglesia, porque aquí hay una unción en mi iglesia y la quiero llevar a la iglesia de usted. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Le doy muchas gracias, pero nunca tampoco una persona se invita para predicar a otra iglesia. ¡Jamás! Hay otros que te dicen, habla el representante, miren a unos ya, habla el representante fulano de tal. Y dice el hermano fulano de tal, o el predicador, o el cantante, o el músico, que si quiere tener, que tiene libre de 1 al 10 de mayo, y que por favor lo invita para que en esas fechas usted pueda tener una campaña con él o que ustedes hagan algo para él. Ahora sí te hablan por teléfono diciéndote que esas fechas están abiertas y que quieren venir a la ciudad y que nos quieren bendecir con su música o con su predicación. ¿Cómo es posible que estas personas no entiendan que para que yo vaya a una ciudad y para que un hombre de Dios vaya a una ciudad necesitamos ser invitados? El Espíritu Santo pondrá a los pastores de Guatemala, pondrá a los pastores de Washington, inviten a este predicador, me hablarán por teléfono, hermano, puede venir, yo lo pongo en oración, 2 o 3 días, 4 días, tal vez hasta un día de ayuno, para tener la confirmación y voy a esa misión de Dios. Pero ahora se invitan solos y te hablan y te dicen que van a predicar a tu iglesia y que los invites. Este es el momento en que la iglesia de Dios comienza a degradarse. Falsos profetas. Y finalmente, los falsos profetas, aquí en 2 de Pedro, en quinto lugar, no solamente son personas ambiciosas por el dinero y manifiestan una ambición, un interés desmedido por el dinero, sino que también son personas que viven vidas inmorales. Inmoralidad. Dice 2 de Pedro 2, versículo 10 y 14. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hace algún tiempo, un grande predicador, me reservo su nombre, todos ustedes lo oyeron, descubrieron que tenía un amante. Y este hombre, miren, se encontraba aquí. Esto nos sirve a todos los que predicamos y a todos los que queremos ser líderes. Este hombre estaba aquí. Después de Billy Graham, tal vez era el más grande predicador que el siglo XX ha tenido. Aquí estaba casi en la cumbre. Bueno, pues descubrieron algunos pastores que tenía un amante y era una prostituta. Fueron con él, y él, repito, llenaba los estadios y todo, y fueron con él y le dijeron, hermano fulano de tal, sabemos que usted ha caído en inmoralidad y anda con una esposa que no es su esposa.
le vamos a exhortar y le pedimos que por favor durante un año no vuelva usted a predicar. Váyase allá al desierto del Sahara o váyase al Popocatépetl, váyase a algún lugar desértico, trate de sacar ese demonio de lujuria de su vida, porque si no el diablo lo va a acabar. Usted no puede seguir predicando con una vida inmoral. Este hermano dijo, no, es que como él ganaba millones de dólares y todo, no, pues les prometo que les voy a dejar, y no les hizo caso, y la denominación a la que él pertenecía le quitó las credenciales y siguió predicando. Cayó 4 veces más con diferentes prostitutas en un lapso de 2 años. La última vez lo agarraron en San Diego, California, en un coche con copas, la policía lo paró, era una prostituta, se dieron cuenta quién era él y debajo del asiento estaba lleno de revistas pornográficas. Ahí fue el colmo, dijo Dios, basta, terminó su ministerio, su familia. Claro que Dios ahora, verdad, él sigue predicando en su iglesia, pero jamás volvió a ser y tener el ministerio que Dios le había dado. Él creyó como Sansón que se podía burlar de Dios y no supo que el Espíritu nos abandona. No perdemos la salvación, pero Dios te quita la unción. Y sin que te des cuenta, porque crees que sigues predicando y porque eres pastor y que puedes andar con la del coro y puedes andar con esa chamaquita y puedes serle infiel a tu esposo, te equivocas, pastor, líder, misionero, evangelista, profeta y apóstol que me escuchas. Delante de Dios tiene que haber pureza para que podamos tener la unción de Dios. La vida de un hombre de Dios, de una persona que sigue a Dios, tiene que ser una vida transparente. Tiene que ser una vida donde estamos luchando en el campo de batalla que es la mente, contra tentaciones, contra problemas, contra toda la sexualidad y sensualidad que hay a nuestro alrededor. Y si no ganamos la batalla aquí, la perdemos en el cuerpo y la perdemos en el espíritu. Tenemos que conquistarnos primero a nosotros mismos y dominar nuestros pensamientos antes de poder creer que el Espíritu de Dios me va a dar revelación y me va a guiar a toda la verdad. Jesús dijo, oirán de Cristos que vendrán en mi nombre, falsos Cristos, diciendo, yo soy aquel. ¿Cuál aquel? Ni cuál aquel, ni Rafael. Estamos en tiempos cada día más peligrosos, estamos en tiempos donde Dios está probando a través de 4 áreas principales a todos los que le sirven. En primer lugar, mujeres. En segundo lugar, dinero. En tercer lugar, orgullo. Y en cuarto lugar, herejías. Hay hombres que tal vez, no, yo con las mujeres no tengo problema, ni tampoco con el orgullo, ni con el dinero, pero están abiertos a doctrinas ajenas a la palabra por no pagar el precio de estudiar la Biblia y se convierten en herejes y comienzan a enseñar herejías destructoras a sus ovejas. Entonces, en estas 4 áreas, Dios prueba a todos los hombres. Te prueba con las mujeres, cómo las tratas, cómo las ves, qué tan fiel eres en tu mente y en tu corazón con tu esposa o con la compañera que Dios te dio. Te prueba con el dinero. Dios nos va a dar dinero para que lo tengamos así enfrente y va Dios a saber y a ver qué vamos a hacer con ese dinero, cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a administrar. Y tenemos que ser hallados fieles por Dios. Te va a probar Dios con el orgullo. Hay personas o predicadores. El otro día me llegó un folleto de una persona que decía, fulano de tal, profeta de Dios. Y estaba anunciado con presidentes de la República y ministrando a presidentes de la República. Yo le dije a mi esposa, nunca un hombre de Dios se promueve de esta manera. ¿Por qué? Porque es Dios el que exalta y Dios el que humilla. Tú no te autopromuevas. No tienes por qué andar poniendo ahí tu nombre y con quién estuviste, con quién visitaste y con los presidentes, etcétera, etcétera, porque esto no es de Dios. Cuando la gente venía a Juan el Bautista o escucharlo, venían por la unción del Espíritu sobre su vida. Y él no tenía ninguna campaña de publicidad. No necesitamos poner nuestras fotos ni hacernos promoción nosotros mismos para hacernos famosos, porque esto no le agrada a Dios. Esto es orgullo. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida. Y que haya en nosotros este sentir que hubo en ti, el cual siendo tú en forma de Dios, no escatimaste el ser igual a tu Padre, y siendo el Rey y el Creador del universo, nos veniste a dar ejemplo a la tierra de pureza, de sencillez, de humildad, de transparencia.
Aún tu cabeza no tenía donde recostarse cuando las zorras y los animales tenían sus guaridas. A eso veniste, a enseñarnos la sencillez, la humildad y la pureza en nuestro corazón. Padre, necesitamos líderes espirituales urgentemente en el mundo. Necesitamos cristianos con el don del discernimiento. Se están enseñando tantas cosas contaminadas, tantos evangelios que no pertenecen al evangelio bíblico, tantos mensajes y tantas doctrinas heréticas, que es el tiempo en que tú estás probando quiénes de día y de noche, meditan, estudian, reflexionan, leen tu santa palabra, porque es tu palabra la luz a nuestro espíritu. Es tu palabra lo que el Espíritu Santo usa para guiarnos al conocimiento de la verdad. Oh Dios, guárdanos de herejías, de la inmoralidad, del amor al dinero y del orgullo, la soberbia espiritual, que son las causas de la caída de cualquier hombre o mujer de Dios. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen a Cristo en su corazón, y por eso han seguido a tantos falsos profetas, a tantos gurús, a tantos astrólogos, a tantos brujos, porque no conocías la verdad de Jesucristo. Dios te invita en esta mañana que vengas a hacer la paz con Él en la cruz de Cristo, donde Dios estaba en el Hijo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino perdonándonos y teniendo misericordia de nosotros. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder yo conocer esta vida y tener esta luz y poder distinguir entre la verdad y el error. La Biblia dice que en primer lugar te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu inmoralidad, de la forma como tratas a tu novia, a tu esposa, a las mujeres, como las ves. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu ambición por el dinero. Arrepiéntete de tu ambición por querer ser famoso, conocido o que te reconozcan. Arrepiéntete de que no estudias la palabra lo suficientemente bien para poder defenderla y guiar a los hombres a toda la verdad. En segundo lugar, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, no como otro gran iluminado, sino como Dios hecho carne, que murió en la cruz para pagar con su sangre por tus pecados y mis pecados. Y en tercer lugar, invítale a tu corazón en este momento, y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido que perdones todos mis pecados. Mi vida te ha ofendido gravemente. Lo confieso y reconozco que estaba equivocado en mi manera de vivir. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, porque creo en la persona de tu Hijo Jesucristo, como aquel que murió en mi lugar y dio su sangre para pagar la cuenta pendiente de mis pecados. Señor Jesucristo, entra en este instante a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Perdóname y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, para tu gloria eterna, Señor Jesús. Amén.